Para el siguiente proyecto web vamos a trabajar la implementación del framework de diseño Bootstrap, el cual contiene los elementos de HTML, CSS y JavaScript ya embebidos como tal en un marco, un patrón de diseño como tal que nos brinda estas herramientas para un desarrollo mucho más amplio y enfocarnos en nuestro backend. Para ello, lo primero que vamos a hacer es la tecnología que vamos a trabajar. En este caso, el IDE de desarrollo va a ser NetBeans para el lenguaje de Java. Si es primera vez que vamos a descargar el lenguaje de Java, debemos entonces entrar a la página directamente de Oracle. Primero para descargar el JDK, que sería la máquina virtual sobre la que correría y el Java Development Kits para como tal el IDE de Java. Y debemos descargar nuestro IDE. En este caso pues nos da unas opciones dependiendo para qué queramos descargar eh, nuestro, nuestro IDE de Java. En este caso el NetBeans. Si solamente para que soporte Java SE, Java EE, HTML y JavaScript, PHP, C y C++. Y me dice entonces qué servidores web, que son estos de acá, incluye como tal el NetBeans. Como vamos a enfocarnos en el desarrollo de aplicaciones web y web responsive, entonces debemos tener en cuenta que estos dos servidores web deben estar incluidos. Por lo tanto, la herramienta de descargar es esta de acá, que me descarga todos los componentes para un mejor manejo como tal del entorno de desarrollo. Una vez instalado, vamos a tener nuestro NetBeans acá. En este caso ya lo he descargado, entonces vamos a abrir uno nuevo. Aquí en NetBeans, ejecutar como administrador. Esperamos como tal que lo ejecute. Una vez ejecutado el NetBeans, vamos a tener como tal esta interfaz que vamos a ver acá. Aquí tenemos un proyecto creado, vamos a crear uno desde cero para como tal todo el proceso. Vamos a dar New Project y como nos damos cuenta que efectivamente nuestro NetBeans quedó instalado correctamente y tenemos todos los componentes que necesitamos. Cuando tenemos esta categoría de Java, Java Application son los famosos aplicaciones de escritorio. En este caso, como la aplicación es web, debemos buscar la categoría que dice Java Web y seleccionar el proyecto que dice Web Application. Damos siguiente, colocamos el nombre de nuestro proyecto, en este caso voy a colocar el nombre proyecto. ¿Listo? Nos dice la localización donde va a quedar. Por defecto, él lo guarda en documentos, NetBeans Projects y la carpeta con el nombre del proyecto. Si no la deseo cambiar, la dejo entonces en esta carpeta por defecto, doy siguiente, me pide entonces elegir el servidor web que deseo implementar. En este caso, el que viene instalado por defecto, de acuerdo a lo que teníamos acá, podemos hacer dos configuraciones. Una a través de el Glassfish y la otra a través del Apache Tomcat. En este caso, la que estamos trabajando es la de el Glassfish normal. Entonces nos va a aparecer aquí el servidor, nos dice entonces la versión como tal del Java Edition Enterprise. En este caso lo vamos a dejar con la 7, que es la más actual. Damos siguiente. Nos pide elegir un framework de los que nos permite utilizar. En este caso lo vamos a trabajar con JSPs, que son los Java Server Pages. Para ese caso lo vamos a dejar en blanco, no vamos a seleccionar ninguno, vamos a dar finalizar. Esperamos como tal que cree nuestro proyecto. Listo, este es nuestro proyecto. Esta es la estructura como tal. Todas las páginas web, HTML, JSPs y demás van a ir en la carpeta web page, que sería toda la parte de nuestras vistas. Aquí tenemos un archivo que crea por defecto, que es el index.html, en el que tenemos una estructura HTML básica conformada por el HTML, la etiqueta de apertura, el head, que es donde importo todos los recursos que va a consumir, hojas de estilo, que serían los CSS, y los archivos JavaScript. Y estas etiquetas, que son las etiquetas meta tags, las que me permiten importar metadatos, en este caso la que estamos viendo aquí,
es la que me permite que mi aplicación web responsive se pueda ejecutar desde un dispositivo móvil. Entonces, estas son las que vamos a dejar y la etiqueta título, que es el nombre de la página cuando se ejecute. Listo, vemos como tal que esta es una estructura básica. Vamos a borrar un momento este index porque sobre él no vamos a trabajar. No trabajamos con páginas directamente HTML, ¿por qué? Porque la página HTML no me permite poner código Java embebido directamente en ella ni trabajar con sus controles. Los JSPs son páginas web que corren del lado del servidor de Java. Entonces me permite la interacción con el lenguaje y con los controles HTML. Para ello vamos a crear primero nuestra estructura del proyecto en el que tenemos un Java Package, listo, donde vamos a crear una carpeta para los modelos. Los modelos hace referencia a todos nuestros objetos, mapeo de tablas de SQL a Java. Y tenemos la carpeta como tal, el paquete llamada controladores. Los controladores van a ser todas nuestras clases que se van a encargar de recibir y gestionar todas las solicitudes de peticiones y respuestas, que para nosotros más adelante serían los famosos servlets. Una vez creadas estas dos carpetas, las vamos a dejar por ahora quietas. Vamos a crear nuestro primer JSP. Venimos a nuevo, seleccionamos JSP. Si no nos aparece en esta primera pestaña, damos clic en otro, buscamos la categoría web y tenemos dos opciones: los Java Server Faces, que más adelante los veremos, y los JSPs, que es con lo que vamos a trabajar en este momento, los Java Server Pages. Damos siguiente, colocamos un nombre, en este caso el nombre login, vamos a dar finalizar. Listo. Y vemos que el login tiene una estructura HTML parecida al documento que estábamos viendo anteriormente, solamente que con la extensión .jsp, que es la que me permite el código para interactuar con Java. Acá tenemos unos comentarios de cómo se llama el documento, cuándo fue creado y quién fue el autor. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a ir a nuestro navegador y vamos a buscar la página Start Bootstrap. Start Bootstrap es una página, vamos a entrar acá, que nos brinda unas plantillas o unos templates construidos en base a Bootstrap, ya como tal, para trabajo de los desarrolladores. Tenemos diferentes templates, independientemente de que queramos implementar, es el mismo proceso, por lo tanto vamos a colocar cuidado cómo implementar uno de ellos. El que vamos a utilizar para este ejemplo va a ser este de acá, svadmin. Vamos a dar en Preview and Download, listo. Vamos a dar en Live Preview. Ese es como tal el template que nos brindan como tal para implementación en Java. ¿Qué facilidad tenemos al estar estos templates ya vinculados con Java? Si yo doy clic derecho, inspeccionar elemento, selecciono aquí la parte de dispositivos, veo que el menú se adapta como tal al tamaño del dispositivo o sus dimensiones. En este caso de que yo lo esté ejecutando directamente acá en el navegador y cambie cualquiera de los tamaños, listo, vemos que el menú va a ir cambiando de acuerdo a esas dimensiones. ¿A qué me refiero con aplicación web responsive? Que puede ser ejecutado o visualizado desde cualquiera de los tres dispositivos más utilizados, que son los PCs, las tablets y los dispositivos móviles. Una aplicación web responsive no es lo mismo que una aplicación mobile. Listo, eso hay que tenerlo claro. La idea es que todas nuestras páginas y desarrollos deben ser web responsive, que es a lo que vamos a apuntar. ¿Quién se encarga de hacer ese web responsive? Nuestro CSS y nuestro JavaScript. El framework como tal que se implementa es este de acá. Es un framework Bootstrap. Estamos aquí en Home, lo buscamos de igual manera, Bootstrap. Listo. Nos dice cómo podemos iniciar, cómo se descarga, qué es lo que implementa, que dice aquí que ya es el desarrollo HTML, CSS y JavaScript embebido. Nos dice acá qué links debemos importar, tanto de CSS como de JavaScript. Estas dos rutas que nos dan acá las podemos copiar simplemente en nuestro proyecto y utilizar como tal sus recursos sin haber importado nada. ¿Por qué? Porque estos recursos están en un CDN, en un repositorio público, el cual se puede consumir. ¿Por qué no utilizamos eso y más vale descargamos los recursos a nuestro proyecto? Por si el día de mañana ellos cambian alguna parte o algún código en su repositorio, no nos va a afectar a nosotros.
Listo, nos dice cómo podemos arrancar un template. Esto en el Bootstrap desde cero. Si vamos por acá en contenido, tenemos los diferentes componentes y demás. Nos dicen los tipos de estilos entonces que manejan, la descripción de sus colores y demás. Cómo se vería entonces cuando yo voy a asignar el atributo class, que sería la referencia de la hoja de estilo en mis controles web, en los diferentes proyectos, cómo se ve, cómo debería crear yo los botones. Si vemos, son etiquetas HTML normales, los cuales tienen una clase que los hace ver de esta manera, como los tenemos acá. Podemos correr los diferentes tamaños, las etiquetas, los estilos. Y tiene ya su parte de JavaScript, que ¿qué es lo que permite? Que dependiendo de las dimensiones de la pantalla se vaya redimensionando nuestro menú. De manera que se apunta hacia una programación vertical y no horizontal, en donde tenga que estarme desplazando en la página y sea mucho más complicado la navegación. Entonces, este es el framework como tal, donde podemos dar la introducción y conocer a detalle un poco más sobre todos los controles que tenemos. Si vamos por acá a las etiquetas input, nos habla entonces de las etiquetas de texto, los que son correos, los test area, el tamaño, lo que son los checkbox, que serían estos de acá, los que son los radio button y los diferentes controles que nos ofrecen las etiquetas HTML con el estilo aplicado de Bootstrap y su JavaScript para que sea como tal web responsive en cualquier proyecto que vayamos a crear. Como tal, en esta plantilla ya está implementado ese framework y hay un diseño aplicado en el cual nos vamos a basar. Si vamos atrás, vamos a dar en descargar. Cuando le damos descargar, en este caso yo lo tengo descargado por lo que no lo voy a repetir, nos va a aparecer una carpeta comprimida de este estilo, Star Bootstrap SVAdmin, que es el nombre de ese template, en un archivo .zip. Lo que vamos a hacer es descomprimirlo, que es donde vamos a tener esta estructura acá, esta carpeta, y dentro de ella todos los recursos que él consume. Si deseamos ver cualquiera de ellos, simplemente damos un ejemplo en el de login, clic derecho y lo abrimos con el navegador. En este caso está por defecto con Opera. Cuando lo ejecute debo poder visualizar lo mismo que estaba en el template, pero ya de manera local. Este es un login, el cual es responsivo. Dependiendo de lo que yo vaya haciendo, él se va adaptando como tal a la pantalla. La idea es implementar primero esta interfaz en nuestro proyecto. ¿Cómo revisamos esa estructura? Damos clic derecho sobre el documento HTML y lo podemos editar con un editor de texto. No es recomendable editarlo con un bloc de notas. ¿Por qué? Porque el bloc de notas no nos permite un indentado y como tal una orientación de las etiquetas. Podemos utilizar un Notepad++ o un Sublime como tal para poder hacer esa edición de una manera más visible. Vamos a ver la diferencia. Si yo lo ejecuto con un Notepad++, voy a verlo de esta manera estructurado. Si yo lo ejecuto con un bloc de notas, que es por defecto la aplicación que tendríamos instalado para abrir este tipo de archivos, lo vamos a ver de otra manera. Esto en este caso no lo voy a ejecutar con un bloc de notas, ya que lo tengo acá con un Notepad. Vamos aquí a cancelarlo, listo. Vamos a ver las estructuras, que son estas de acá. Tenemos la misma estructura HTML, solamente con unos campos adicionales. Ya vamos a ver cómo tal su funcionamiento. Para la implementación de este template, Jar Bootstrap, dentro de nuestro proyecto web, en este caso el JSP, vamos a hacer lo siguiente. Copiamos todas las etiquetas que están dentro del head, que son todos los recursos que vamos a consumir. Venimos a nuestro proyecto de Java y reemplazamos estas etiquetas de acá por las etiquetas que acabamos de copiar. Si vemos, todo está quedando en desorden. Para que no tengamos este tipo de problemas, damos la siguiente combinación. Lo voy a escribir aquí en la parte de abajo. Damos Alt más Shift más F. ¿Listo? Voy a borrarlo un momento y voy a realizar esa combinación de teclas. Alt Shift F y vemos que nuestras etiquetas han tomado entonces un indentado y están organizadas. Lo primero que vamos a hacer es cambiar este svadmin. Lo vamos a cambiar. Vamos a poner aquí un título que diga login. ¿Listo? El head hace referencia a todos los recursos que él va a consumir. Si vemos los recursos que él está consumiendo, él apunta a una carpeta vendor y a una carpeta CSS.
y dentro de esa carpeta otras subcarpetas con los archivos CSS, que son nuestras hojas de estilo. ¿Cómo sabemos que son de hojas de estilo? Porque son etiquetas link. Las etiquetas link son para referenciar archivos CSS. ¿Listo? Como estas carpetas no están dentro de nuestro proyecto, sino que están acá, ¿qué debemos hacer? Vamos a copiar esas carpetas que están aquí, es decir, la carpeta vendor y la carpeta CSS, que son las carpetas raíz. Venimos acá y copiamos la CSS y la carpeta vendor. ¿Dónde las debemos pegar? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a documentos, NetBeans Projects y buscamos nuestro proyecto Java que acabamos de crear. Por eso les decía que es importante saber dónde iba a quedar alojado. Proyecto y simplemente llegamos acá y pegamos esas dos carpetas. Listo, ya tenemos la carpeta vendor y la carpeta CSS. Si volvemos a nuestro proyecto de NetBeans, vemos que, listo, aquí tenemos que tener una aclaración y algo pendiente aquí. Acá en el proyecto no aparecieron, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Vamos a copiar esas dos carpetas, no dentro del proyecto como tal, sino dentro de esta carpeta que dice web, que es donde está nuestro login.jsp. Si venimos al proyecto web, vemos que ya tenemos dentro del proyecto incrustado ambos recursos, el archivo CSS y el archivo vendor. ¿Listo? Acá tenemos entonces todo nuestro bootstrap, todo esto son hojas de estilo del bootstrap. Vemos que nos está marcando un error sobre este y este archivo. Vamos a abrir este bootstrap.css para solucionar ese error y que no tengamos problema con las hojas de estilo al momento de implementarlos. Listo, el primer error que nos marca es en la etiqueta root, que es esta que tenemos acá. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer para solucionar ese error? Vamos a borrar todos los puntos y coma que están al final de cada línea. Listo, es un poco tedioso, tenemos que hacerlo uno a uno porque si hay otros puntos y comas dentro del archivo CSS y le damos un reemplazar a todas, pueda que nos estemos tirando el código que ya tengamos como tal bien en la parte de abajo. Venimos y borramos acá. Listo, eso no nos debe quitar mucho tiempo. Acá también hay que tener en cuenta que tenemos un punto y coma y acá. Listo. Eso fue lo primero, pero nos sigue marcando un error por acá abajo. Si lo pueden ver, tenemos aquí un error. Vamos a dar clic sobre ese error, esa parte roja que tenemos acá, y vemos esta etiqueta @supports. La vamos a quitar. Vemos que hay otra etiqueta @support y más abajo tenemos otra etiqueta. En total son tres etiquetas @supports que tenemos que eliminar de nuestro código. ¿Listo? Si vemos después de haber eliminado esas etiquetas, ok, por acá tenemos unas más. Vamos a dar clic por aquí. Listo. Tenemos otra @support. Y vamos a ver si no nos faltan más. Damos control S para guardar. Vemos que ya no nos saca error. Listo. Cerramos este archivo. Y vemos que todavía tenemos el bootstrap.min.css sacando error. Pero ¿qué pasa con este archivo? El bootstrap.min es el mismo archivo bootstrap, es decir, es el mismo contenido, pero sin espacios y en una sola línea, que carga mucho más rápido al momento de ejecutarse en la parte del cliente y ocupa menos espacio. Pero como es más difícil corregirlo acá, solamente vamos a trabajar con el bootstrap.css y este archivo lo vamos a eliminar. ¿Listo? Tienen la misma funcionalidad, pero uno es más difícil que corregir del otro. Listo, ya no tenemos error en nuestros archivos. Listo, cierro aquí el bootstrap. Vamos a ver acá, entonces aquí ya estoy apuntando a la carpeta vendor, que es esta que tengo aquí, a la carpeta bootstrap, que es esta carpeta de acá, a la carpeta CSS, que es esta de aquí, y el archivo bootstrap min css, pero ese fue el archivo que acabamos de borrar. ¿Cuál fue el archivo original que quedó? Bootstrap.css fue el que quedó corregido. Entonces, como este archivo .min ya no existe, vamos a apuntar al que dice bootstrap.css para que nos adopte los estilos. Después tenemos un link llamado font awesome. ¿Para qué me sirve ese link? Vamos a volver a nuestro navegador. Vamos a buscar el font awesome. El font awesome son unos iconos ya predefinidos que nos ofrecen más de 2316 iconos para poder utilizarlo en los diferentes proyectos y de manera gratuita. ¿Qué me facilita esto? Que el día de mañana yo no tengo que estar descargando imágenes, acomodándolas
y volviéndolas en formato .ico para poder que no me vayan a descuadrar el diseño, sino que ya tengo como tal diferentes logos los cuales puedo implementar acá, que serían diferentes iconos. ¿Listo? Solamente con hacer referencia al nombre podemos invocar esos fondos. ¿Esos fondos dónde los vemos reflejados? Si vamos acá, aquí tenemos por lo menos, vamos aquí en Live Preview. ¿Listo? Este dashboard, este charts, este table, components, example page, menu labels, link, este menú de aquí, esta alerta, el logout. Todos estos iconos son ¿de dónde? Del font awesome. ¿Listo? Nos dicen cómo podemos empezar, cómo lo podemos descargar, es totalmente gratuito. Y cualquier icono de esos lo podemos implementar. Ya vamos a ver cómo tal lo podemos implementar. Esto es solamente para saber de dónde sale esta fuente de acá. ¿En dónde está ese archivo? Pues resulta que ya lo hemos descargado de la carpeta vendor. Aquí está el font awesome. Tenemos los CSS, los fondos, que están todas las imágenes, los archivos OTF y demás. Por último, tenemos entonces un link que apunta a la carpeta CSS, que son los archivos propios de diseño. ¿De qué template? Del template que tenemos acá, del template SVAdmin. ¿Listo? Como tal para que se vea fondo oscuro acá, que esto se vea de esta manera, ya son diseños propios de este template. ¿Listo? Ambos, perdón, todos los recursos que vemos aquí de CSS tenemos los códigos fuentes para poder trabajar sobre ellos y no quedar atados a lo que nos ofrece el template. Es decir, que lo podemos customizar o personalizar. Una vez implementado ya esta parte, vamos a ver qué más tenemos que importar del archivo login HTML. Vamos a ir y vamos a copiar toda la etiqueta body, absolutamente todo, hasta aquí, hasta el final, que sería el cuerpo de nuestro documento HTML. ¿Listo? Venimos aquí y reemplazamos. Damos Alt Shift F para darle un acomodado. Listo, ya tenemos acomodado nuestro código. Tenemos nuestro div y nuestros contenedores, como tal acá. Y tenemos aquí las diferentes etiquetas HTML. Un label para la representación de texto. Un input de qué tipo? Tipo email. Un input de qué tipo? Tipo password. Y un input tipo checkbox. ¿Listo? ¿Para qué? ¿Para qué esas etiquetas? Para que se vean de esta manera. Tal cual. ¿Listo? Estas son las etiquetas HTML con las que iríamos a trabajar. Si vemos en la parte final, tenemos la implementación de unas etiquetas scripts. Esas etiquetas scripts las vamos a cortar de la parte final y las vamos a copiar dentro del head después de las hojas de estilo. ¿Listo? Porque en el head es que tengo todo implementado de los recursos que voy a consumir. Tengo aquí la carpeta vendor, todas apuntan al vendor, entonces no tengo problema. De todos modos vamos a realizar lo siguiente. Vamos a ir a nuestras descargas y vamos a copiar esta carpeta JS a nuestro proyecto. Entonces vengo a la parte web, que fue donde copiamos el vendor y el CSS, y copiamos la carpeta JS, que más adelante nos va a servir como tal en el desarrollo. Listo, si vemos aquí tengo la carpeta JS, que fue la que acabé de importar. Ya tengo los recursos, ya tengo todo. Vamos a realizar lo siguiente. Si ustedes ven acá en el diseño, esta etiqueta login, que aparentemente es un botón, en nuestro código no es un botón, es un link que apunta a login HTML. Pero nosotros necesitamos un botón, entonces vamos a poner la siguiente etiqueta, input. Vamos a colocar un identificador que sería el name es el identificador de todos los controles, el name o el ID. En este caso vamos a ponerlo con el name, listo, tengo allí el name, voy a poner btn aceptar, voy a poner que de tipo submit, el tipo submit es el que me refresca la página y envía los datos, type submit, listo, ahí lo tengo. Vamos a aplicarle un estilo. ¿Qué estilo le aplicamos a los botones? Vamos a ver lo que nos dice Bootstrap. Si tenemos dudas, ¿cómo aplicamos botones? Aquí tenemos los botones. Si quiero que se vea como este de aquí, ¿qué debo decirle? btn primary. Entonces vamos a hacerlo. Defino aquí en btn
primary. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya tenemos implementado los archivos CSS en esta carpeta que son de Bootstrap. Vamos a implementar otra propiedad que es para que el botón nos ocupe todo el ancho de la columna. Entonces le ponemos btn block. ¿Listo? Y cerramos nuestra etiqueta. Vamos a ponerle aquí un value igual a aceptar, que el value sería lo que mostraría ese botón. Vamos a hacer unas modificaciones sobre este archivo. Vamos a poner aquí solamente email. Vamos a cambiar aquí el nombre a lbl para manejar una nomenclatura. lbl email. Aquí vamos a cambiar el ID de este control. Vamos a ponerle txt email. Vamos a cambiar aquí la propiedad ID por name. Listo. El resto lo dejamos igual. Por acá vamos a poner ingrese email. Vamos a cambiarlo de ingresa a español. Ingrese email. Vamos a poner aquí password, el label, entonces lbl password. Listo, el lbl es porque empieza con la nomenclatura label, entonces identifico el tipo de control. Aquí cambiamos de ID a name y ponemos aquí, si es un textbox, txt password. Listo, placeholder, que es la información que va a aparecer y que aparece, y cuando yo doy clic desaparece. Vamos a sacar un ejemplo, por lo menos desaparece. Listo, vemos que desapareció. Es este placeholder. Con este atributo de la etiqueta podemos lograr ese efecto. Tenemos el botón, el checkbox, cambiamos aquí, entonces esto sería recordar password. Listo. ¿Qué traduciría esto? Registrar cuenta. Aquí registrar, listo. Como estos href, que la etiqueta A lo que hace es un link, un redireccionamiento, él ahí está redireccionando al formulario HTML llamado register HTML. Nosotros no lo tenemos todavía creado, entonces vamos a poner un numeral. ¿El numeral qué significa? Que va a apuntar al mismo archivo donde está, es decir, a login.jsp. Entonces como si estuviera apuntando hacia sí mismo. Listo, aquí ya tenemos una estructura creada, ya tenemos los nombres. Vamos a ponerle aquí, este es un input checkbox. Vamos a ponerle un name para identificar esta etiqueta. CHK para el checkbox, recordar, listo. Tenemos btn aceptar, el checkbox, listo. ¿Cómo sabemos si este login.jsp nos quedó bien configurado? Vamos a dar clic derecho sobre él y le damos run file. ¿Listo? Por defecto creo que tengo ejecutando el proyecto en Internet Explorer. Vamos a ver como tal sobre qué lo estamos visualizando. ¿Cómo puedo cambiarlo eso? Doy clic aquí en esta parte y selecciono los navegadores que tenga instalados. Si lo quiero abrir directamente aquí en el NetBeans, en un dispositivo móvil, lo puedo también ver. Puedo verlo en Chrome, en Explorer, en Microsoft Edge, en Firefox. Listo, por acá vemos que ya me lo ejecutó. Voy a ampliar aquí. Listo. ¿Cómo sabemos que estamos ejecutando nuestro proyecto? Porque aquí tenemos el nombre del archivo, es decir, la ruta hacia la que el recurso que él está buscando, que es login.jsp. Listo, esperemos un momento que nos cargue el proyecto. Y tenemos ya nuestro login creado, que sería este mismo acá, solamente que ya no en HTML, sino en JSP, que es el que me permite código Java. ¿Sigue siendo responsivo? Sí, señores, sigue siendo responsivo. Entonces ya tengo mi control creado. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ir a nuestro NetBeans y vamos a implementar otro de los archivos que estaban en descargas. Vamos por aquí a web, perdón acá. Vamos a copiar la estructura de este formulario, registrar. Entonces veamos qué estructura tiene ese registrar para saber qué vamos a implementar en nuestro proyecto. Este no es, apenas se está ejecutando. Listo, este es el de registrar que tiene esta estructura. Entonces vamos a revisar esa estructura y vamos a crear un formulario llamado como. Entonces new JSP. ¿Qué nombre tendría? Registrar. Entonces vengo aquí, registrar.
registrar. Listo. Y finalizar. Listo. ¿Qué proceso debemos hacer? Exactamente el mismo que hicimos con login, es decir, clic derecho, editar en este caso con Notepad. ¿Qué realizamos? Lo mismo que en el paso anterior. Copiamos toda la etiqueta meta que está en el head, vamos a nuestro proyecto de Java, borramos aquí, copiamos acá, al Shift F, cambiamos aquí el título, vamos a ponerle registrar, listo, con mayúscula. Bueno, aquí estamos apuntando a las mismas carpetas, por lo que no tenemos que importar nada adicional, esas carpetas ya las tenemos aquí, entonces realizándolo una vez de ahí en adelante no vamos a tener problema. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a ver la estructura, vamos a copiar la etiqueta body y la reemplazamos en nuestro proyecto. Alt Shift F, y esas etiquetas, recuerden, las ponemos donde, vamos aquí a cortar, y las ponemos dentro del head. Listo, venimos acá, listo. Vamos a revisar nuestra estructura, vamos a cambiarlo. Dice registrar una cuenta, entonces ponemos aquí solamente registrar. Aquí dice primer nombre. Entonces vamos a realizar unos cambios sobre esta plantilla. Yo no voy a trabajar con estos campos, vamos a trabajar con lo siguiente. Vamos a poner aquí primer nombre. Listo, primero sería la identificación. Entonces ponemos aquí identificación, listo. Con tilde, listo. ¿Cuál sería el nombre de este label? LBL, ¿qué? Identificación, listo. Tenemos un input type test, es un texto, lo dejamos igual. Vamos a borrar esta etiqueta de aquí, ese atributo como tal. ¿Qué nombre tendría entonces? Vamos a cambiar aquí primero a name. ¿Y qué nombre tendría este control? TXT porque es una caja de texto. Y identificación. En el placeholder, ¿qué iría? Ingrese. Identificación. Listo. Opa. Identificación. Listo. Vamos a revisar un momento acá. ¿Cuántas columnas tengo aquí? Una columna, dos columnas. La identificación la voy a dejar en una sola columna, por lo tanto voy a borrar esto de aquí. Listo. Estas columnas, si ustedes ven el tamaño aquí, ¿a qué hace referencia? Bootstrap divide en 12 columnas, vamos a ver por acá en el framework, en 12 columnas el 100% de la pantalla. Vamos a ver por acá, layout. Listo, vamos a ver aquí un momentico, vamos a ver si por aquí nos da esa instrucción. Listo, no nos muestra, vamos a ver por acá. Contenido, componentes. Listo, vamos a buscarlo un momento aquí para que tengamos un poco más de claridad. Bootstrap. Y vamos a buscarlo en W3 School, que es otra página que adicional a la información que nos da nos permite hacer ejecución directamente en ella. Listo, eso es como tal solamente para mostrar la división que tiene Bootstrap. Entonces, miren, vemos que están los tres dispositivos, computador, tablet y celulares. Vamos a ver la división que genera Bootstrap de la pantalla. Vamos a ver por acá. Como tal, nota toda la descripción de Bootstrap, la historia, la descarga. Vamos a ver por aquí, Grid Basics. Vamos a buscar por acá cómo trabajan las divisiones de las pantallas. ¿Listo? Listo. Por aquí no nos aparece como tal la descripción, pero a lo que me refiero es que tenemos 12 columnas como tal de nuestra pantalla. Entonces, nuestra pantalla, cada columna equivale a, si dividimos 100 entre 12,
equivale a un 8,33%, es lo que va a ocupar esa columna. Entonces, si yo voy a buscar acá en Vendor, Bootstrap CSS, busco aquí la carpeta que dice Bootstrap CSS, voy a dar Control F para poder buscar, voy a poner aquí col md, listo, démosle a buscar en siguiente, listo, un momento que me está buscando las mismas, listo, por acá. Entonces me dice que una columna que tenga esta descripción col md1 ocupa el 8,33, es decir, solamente una columna de toda mi pantalla. Si tengo una columna de tamaño 2, entonces equivale a el 16,66 y así sucesivamente le va sumando de a 8,33 hasta llegar a un col md12, que sería esta que tendríamos acá, que tiene un tamaño del 100%. Entonces, si yo en mi interfaz, que es esta de acá, tengo esta columna y de aquí de este inicio a este fin de acá es mi 100%, entonces esta debe ocupar el 50 y esta otra el 50. Por lo tanto, este es un col MD6 y este es otro col MD6. Que si vamos a nuestro código, el MD6 sería ¿qué? Un 50%. Vamos a buscarlo aquí y lo tenemos acá. Entonces, una columna me ocupa la mitad, que sería esta, y la otra columna me ocupa la otra mitad. Por lo menos esta etiqueta, ¿qué columna tendría? Un col MD ¿qué? 12. ¿Cómo revisamos? Revisamos aquí, password. ¿Dónde está? El email. El email no tiene columna, pero si lo tuviera sería un col MD12. Entonces aquí la identificación, como yo no quiero que me ocupe el 100%, sino solo la mitad, la dejo en col MD6. ¿Listo? Si ejecutamos esto, solamente para ver cómo nos está quedando, que eso lo podemos ir haciendo allá a medida que lo vayamos haciendo, para ir viendo los cambios. Esto esperamos como tal que ejecute. Y aquí tenemos que hacer un cambio para poder que nos tome estos estilos y no nos aparezca así. Como borramos el archivo bootstrap.min css, debemos también borrarlo aquí y acordarnos de que estamos apuntando a bootstrap css. Listo, vengo aquí al Internet Explorer, vuelvo a ejecutar y ya me debe tomar el respectivo estilo. Listo, vemos que aquí la identificación me ocupa la mitad. ¿Por qué? Porque le dije que solamente iba a ser el 50%, es decir, un col md6. ¿Listo? Si voy a crear la siguiente estructura, entonces aquí tengo este div from group, tengo que esta es mi fila y esta es la cantidad de columnas que componen la fila, es decir, solamente una columna del 50%. Si yo quiero incluir en la siguiente fila, voy a borrar de aquí para abajo, listo, para que quedemos la estructura, listo, borré ahí para abajo y si ejecutamos acá solamente vamos a ver identificación, listo, para ir construyéndolo y no enredarnos con lo que ya está. Voy a copiar exactamente este mismo div en donde estoy creando otra fila con otra columna. Voy a decirle que voy a crear el primer nombre, que aquí sería lbl primer nombre. El textbox se llamaría entonces txt primer nombre. Listo. ¿Qué diría acá? Ingrese nombre. Listo. Si lo ejecutamos acá, ¿cómo nos quedaría? Primer nombre. ¿Listo? Abajo porque es otra fila y la mitad porque le dije que era un col md6. ¿Listo? Vamos a copiar esta etiqueta que dice col md y la voy a pegar debajo. ¿Listo? Voy a cambiarle aquí de label primer nombre a segundo nombre. Voy a poner aquí segundo nombre y txt segundo nombre. Vengo también aquí, le digo ingrese, bueno aquí sería ingrese primer nombre y aquí ingrese segundo nombre. Vamos a ejecutarlo.
¿Listo? Vemos que ya tengo entonces dos columnas dentro de la misma fila. Esta es mi fila, ¿sí? Que esta etiqueta va desde aquí hasta aquí donde tenemos subrayado. Esa es la fila completa, es decir, toda esta línea de aquí. Dentro de la fila yo puedo incluir varias columnas. En este caso estoy incluyendo dos columnas, primer nombre y segundo nombre. Como son dos, la idea es que el porcentaje que ocupen sea equitativo, es decir, si el 100% es desde esta esquina hasta esta esquina, sea 50 y 50. Entonces sería un col MD6 y otro col MD6, como lo vemos aquí. Si yo quiero incluir otras etiquetas debajo de estas que sean primer apellido y segundo apellido, ¿qué debo hacer? Entonces copio todo este combo, este bloque de código. ¿Listo? Vamos a cambiar aquí. Entonces aquí sería primer ¿qué? Apellido. Apellido. Voy a poner aquí LBL primer ¿qué? Apellido. El testbox es TXT primer apellido. Ingrese primer apellido. ¿Listo? Esto ya es cambio de forma como tal. Segundo apellido. Y lo mismo acá. Segundo apellido. Hago todos los cambios respectivos en los IDs para que no vayan a quedar repetidos. Listo, lo único que estoy haciendo es cambio de forma. Si vengo a mi código y refresco aquí la página, vemos la siguiente fila. Listo, y está ya como tal configurado. Vamos a copiar otra vez este bloque de código para crear otra fila. Le va a decir que esa fila solamente va, listo. Voy a adicionar después de esto, ya tengo primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. ¿Listo? Voy a corregir esta parte de aquí que quedó mal escrita. Voy a adicionar dirección y teléfono. Entonces, listo. Hago primero la corrección aquí, apellido. Esta sería entonces mi dirección. Dirección. ¿Listo? El label cambiaría, ya no es primer apellido, sino label dirección. ¿Por qué es importante todos estos nombres y todos estos identificadores? Porque cuando ya tengo demasiados controles dentro de mi interfaz y quiero hacer referencia o un llamado a ellos desde mi backend, si no los tengo con un ID no los voy a poder adaptar ni como tal leer su información. Entonces de esa manera ordeno también mi código. Aquí sería el label teléfono. Listo. ¿Qué cambio debo hacer arriba? Este ya es un TXT ¿qué? TXT dirección. Listo. ¿Qué va a decir aquí? Ingrese dirección. ¿Listo? Este placeholder es solamente como un campo de ayuda al usuario. TXT teléfono para mejorar la experiencia de usuario. Teléfono. Ingrese teléfono. Listo, vamos acá, refrescamos y voilà. Tenemos ahí dirección y teléfono. Después de eso quiero agregar el correo, pero pues como el correo es un poco más largo, solamente le voy a decir que el correo me va a ocupar toda la fila y es solamente una columna. Entonces voy a borrar esta segunda columna, solamente va a tener una, que iría aquí que label correo. Cambio aquí el texto, correo, pongo aquí txt correo, ingrese correo. ¿Listo? Si vengo y ejecuto acá, veo que el correo solamente me ocupa la mitad, pero yo quiero que me ocupe todo. De acuerdo a la división de las columnas que vimos acá, si yo quiero que ocupe todo, el 100% ¿cuánto sería? Revisemos. Col 8, ensayemos. Col 8. Entonces vamos a ponerle aquí registrar.jsp col 8. Vengo y ejecuto acá y, perdón, este no es, es este. El Internet Explorer. Este de acá, listo. 8. Todavía no ocupa mi 100. ¿Por qué? Porque el 8 ocupa ¿qué? De acuerdo a lo que estamos viendo aquí, el 66,66. Un col 9 ocupa un 75.
El 10 ocupa el 83, el 11 el 91. ¿Cuántas columnas son? 12. Entonces, si yo le digo que es columna 12, ocupa el 100%, es decir, toda la fila, toda la pantalla como tal. Vamos a hacerlo. Vamos al NetBeans, le ponemos entonces colmd12, vamos al Internet Explorer, refrescamos la interfaz y vemos que el correo ya ocupa el 100% de mi pantalla, desde aquí hasta acá. ¿Por qué? Porque le dije que era un colmd12. Listo, entonces tengo identificación, primer nombre, segundo nombre, apellidos, dirección, teléfono, correo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a decirle que voy a adicionar otras, vamos a copiar esta de acá arriba, otras dos, otra fila con dos columnas, que va a ser password. Entonces aquí sería lbl password. ¿Cómo se llamaría aquí? Txt password. Ingrese password. Listo. Y el otro que diría lbl confirmar password. Y le diría confirmar txt confirmar password. Y en el placeholder ingrese, o pongamos, sí, ingrese confirmar, ingrese no, pongámosle aquí confirmar password. Listo. Vamos acá, refrescamos y tenemos ya nuestras dos columnas nuevas, password y confirmar password. Pero ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver. Password 123, confirmar password 123. ¿Qué pasa con esa información? La estoy viendo y esa información no se debería ver en la interfaz. Para ello, ¿qué debo cambiar? Debo cambiar de tipo texto a tipo password para poder que la información que yo digite dentro de esa etiqueta no sea visible. Refrescamos aquí, pongo 1, 2, 3 y acá 1, 2, 3. Listo, vemos que ya la interfaz no me muestra ese contenido. ¿Por qué? ¿Qué? Porque son credenciales que no deben estar visibles. Este botón de registrar pasa el mismo caso del login. Aquí dice registrar, pero esto en realidad es un link, no un botón. Y yo necesito un botón para que ejecute el submit y envíe los datos. Entonces le digo input name igual a btn aceptar. Defino acá entonces el atributo, la clase, que si, ¿cómo sería? Si recordamos lo que hicimos en el formulario anterior, primary btn block para que ocupe toda la fila. Listo. Y le definimos la propiedad value, que es lo que va a mostrar por pantalla, es decir, aceptar. Y cerramos la etiqueta. Listo. Por aquí nos falta decirle qué tipo de control es. Entonces decimos type igual a submit. ¿Listo? Si ustedes ven dentro de estas etiquetas, estos divs, voy a reducirlos aquí un momento. Aquí están todos nuestros divs. Están dentro de una etiqueta llamada form. La etiqueta form es la que me permite enviar los datos hacia un controlador, es decir, hacia las clases que están donde acá, de manera que toda la información que yo estoy viendo aquí en la parte gráfica la pueda procesar en el backend y realizar mi procesamiento como tal lógico. Todo lo que yo quiera trabajar dentro del backend debe estar dentro de la etiqueta form. Si tengo una caja de texto, un checkbox o una lista desplegable, cualquier control fuera del form, cuando se ejecute este botón, no va a enviar los datos y no los voy a poder leer desde el backend. Si vamos al login.jcp, vemos la misma etiqueta form y el email y el password está dentro del form porque son los controles con los que voy a interactuar. En caso de que no estén ahí, no los voy a poder leer desde nuestro backend.
Hasta el momento no hemos trabajado todavía nada del backend, estamos en la parte de las vistas, en la parte de la capa de presentación, todo lo que tiene que ver con el front-end. Listo, ya tenemos aquí configurado, como nos damos cuenta de que quedó bien, venimos acá a registrar y tenemos ya nuestro botón de aceptar. Tenemos aquí unos links que dicen login y recuperar password. Vamos a hacer una modificación acá. El de recuperar password lo vamos a borrar por ahora. Y este lo vamos a dejar como un link, ¿sí? Que diga aquí login. Es decir, si él está en la página de registrar y se acordó que ya estaba registrado, pueda ir desde ahí hasta el formulario de login. Entonces le decimos, borramos esto de aquí, le decimos href control espacio para que nos despliegue las opciones a las cuales podemos ir y seleccionamos aquí login.jsp. Vamos a realizar lo mismo desde login.jsp. Acá teníamos dos links. Registrar cuenta, ¿hacia dónde debería apuntar? Hacia registrar.jsp. Y el que dice recuperar password lo borramos. ¿Listo? Vamos acá un momento. Voy a cerrar estas dos pestañas. Voy a ejecutar otra vez el login. Sale aquí run file. Listo. Si yo le doy registrar cuenta, él me mandó a registrar.jsp. Y si en registrar.jsp yo le digo que me lleve al login, me devolvió al otro JSP. Listo, aquí ya estoy creando una navegación entre formularios. Para terminar como tal, vamos a incluir las ventanas modales. Para ello vamos a buscar esta opción que se llama Suite Alert for Bootstrap. Cuando yo muestro un mensaje por JavaScript nativo sin ningún tipo de diseño ni animación, se va a ver un poco crudo, no muy agradable para el usuario, pero el Suite Alert for Bootstrap ha cogido los diseños de Bootstrap y los ha implementado para mostrar mensajes, ventanas modales de una manera mucho más atractiva. Vamos a verlo. Esto es un botón de Bootstrap en el que si yo presiono, vean el mensaje que me va a mostrar. Es una ventana modal con una estructura mucho más completa y más agradable para el usuario. En caso de que terminó el proceso exitosamente, entonces muestra ese mensajito. Se presentó un error, entonces ¿qué va a aparecer? Este de acá. Son ventanas modales que ya están construidas, solamente se deben implementar a través de un llamado de esta manera. ¿Listo? No ocupa mucho, por lo menos si yo doy aquí try it, me despliega esta ventana modal. Si yo quiero desplegar una ventana de error, simplemente le cambio aquí a suces por quién, por danger, por warning, por suces, info o primary. Dependiendo de lo que yo cambie, me va a aparecer allí. ¿Listo? Entonces con la que vamos a trabajar es con esta de acá. Hay muchas más donde yo puedo mostrar un mensaje, mostrar otro a partir de. Entonces si vemos acá tengo el tipo, warning. El tipo acá, suces. Es decir, primero me muestra una advertencia. Si yo presiono aquí me muestra una confirmación. Listo, eso solamente de diseño para la parte de intercambio de mensajes con el usuario. ¿Cómo descargo esto? ¿Cómo lo implemento en el proyecto? Presiono aquí en View on GitHub. GitHub es un repositorio de código público en el que yo puedo subir mi proyecto y compartir el link, cualquier persona puede descargarlo. Él nos da una opción aquí de clone or download. Si yo presiono aquí y tengo GitHub instalado en mi equipo, que sería este de acá, este es el GitHub, ¿sí? Él me descarga el proyecto a mi repositorio local. Pero como en este caso no contamos con que la persona que está viendo el video tenga instalado el GitHub ni que sea un proceso obligatorio, vamos simplemente a descargarlo a un archivo download en formato que zip. Presionamos ahí y tenemos acá la descarga. Download se llama Bootstrap Suite Alert Master. Ya lo tenía descargado. Lo descomprimimos y tenemos esta carpeta de aquí. De toda esta carpeta y todo ese contenido que vemos ahí nos preguntamos, bueno, ¿qué tenemos que importar? ¿Qué tenemos que utilizar? Lo único que nos interesa utilizar son este archivo de aquí y este archivo de acá. El JavaScript que se encarga de hacer la animación y el archivo CSS que es el que se encarga de dar la apariencia. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir a nuestra carpeta web, que fue donde copiamos todos los demás archivos, todos los demás carpetas y archivos, los vendors, los JavaScript y los CSS, ¿sí?
Vamos a nuestras descargas. Este archivo que pertenece a los CSS lo copiamos en la carpeta de CSS. Y el archivo que es JavaScript, que sería este de acá, lo copiamos a su respectiva carpeta JavaScript. Listo, de esta manera estoy dando un orden a mi proyecto. Tengo aquí todas las hojas de estilo y aquí todos los JavaScript. No estoy mezclando como tal código de ningún tipo. Si vengo a mi proyecto NetBeans, veo que aquí ya en la carpeta JS ya tengo importado el Suite Alert y en el CSS tengo aquí también el Suite Alert. Pero ¿qué debo hacer? Debo mostrar la información. Entonces, un ejemplo, voy a decirle acá, si esos son archivos que debo consumir, un recurso que debo importar, entonces lo agrego aquí. Si quiero hacer referencia al archivo CSS, defino un link. Defino href, le doy control espacio y voy y busco mi archivo. ¿Está en CSS? Sí. Y se llama Suite Alert CSS. Le digo que hace relación a una hoja de estilo, que me faltó, rel, igual a style sheet. Le digo el tipo, que el tipo sería texto CSS y cierro mi etiqueta. ¿Listo? Aquí está referenciado mi hoja de estilo. Me falta el archivo JavaScript. Para importar archivo JavaScript, ¿cómo hago? Script crc igual a, voy busco mi carpeta js, suite alert min js, le digo el tipo sería ¿qué? Texto JavaScript y cierro mi etiqueta. ¿Listo? Ya de esta manera estoy diciendo que voy a consumir esas dos librerías, esos dos recursos. ¿Cómo lo puedo probar? Voy a crear aquí una etiqueta rápida. Script, de eso está dentro del head, para yo incluir código JavaScript. Listo. Voy a crear una función que se va a llamar mensaje. Listo, no recibe ningún parámetro. Y que cuando llamen la función mensaje, ¿el qué va a hacer? Él va a mostrar este mensaje de aquí. Quiero mostrar este mensaje así. Entonces, copio esta línea de aquí, copio y pego y la pongo acá. Listo. Vamos a cambiar el mensaje, voy a ponerle aquí. Buen trabajo. Vamos a ponerle aquí. Se realizó proceso con éxito. ¿Listo? Este primer texto que ustedes ven es el encabezado de mi mensaje, el título. Y lo que ven a continuación es el mensaje que va a aparecer en el cuerpo de ese contenido. Y el tipo, de acuerdo a lo que veíamos acá, si es un suces, si dice suces, muestra el botoncito con el chulito verde. Si es un danger, muestra el error. Si es un warning, muestra este mensaje. Si es un primary, muestra una información. Y si es un info, muestra la misma, pero de diferente color. Listo, dependiendo del tipo que yo defina acá, es decir, aquí me va a mostrar ese mensaje. ¿Cómo lo voy a probar? Voy a agregar aquí en la etiqueta body un evento que se llama onload. Es decir, tan pronto como cargue la página, él va a llamar la función mensaje. ¿Listo? Vamos a ir a nuestro Internet Explorer, que es donde se está ejecutando, y vamos a refrescar aquí. Enter. Y vamos a probarlo. Entonces, al cargar como tal la página, vamos a mostrar el mensaje que sería este ventana modal. ¿Con qué mensaje? Buen trabajo, se realizó proceso con éxito. Por ahora, solamente lo vamos a dejar aquí referenciado, no a nivel de función, puesto que lo vamos a implementar y quitamos el evento aquí onload. Esto ya solamente como manera de introducción de la ventana modal que vamos a utilizar para mostrar nuestras excepciones y mensajes al usuario. Si venimos acá, aquí estoy ejecutando mi login, que es el mismo que tengo aquí en Internet Explorer. Listo. Listo. Este es como tal nuestro login, registrar cuenta y nuestro formulario personalizado.
Como trabajo queda que la carpeta que acabamos de descargar del template del Start Bootstrap, el nombre sbadmin, vamos a implementar la etiqueta, perdón, el documento HTML que se llama index.html. Es decir, que este menú, esta interfaz, con todos estos iconos y demás, lo vamos a implementar dentro de nuestro proyecto Java. Para eso creamos otra página JSP al que vamos a colocar el nombre de index y damos finalizar. Listo, entonces sobre este documento HTML debemos realizar el mismo proceso de coger las etiquetas respectivas, reemplazarlas en el documento HTML del JSP, realizar las respectivas revisiones de los links y recursos que él está consumiendo para que se vea de esta misma manera, pero no en un documento HTML, sino en un archivo JSP. ¿Listo? Ese es como tal el trabajo para que a partir del próximo video empezamos a trabajar las solicitudes, peticiones que serían los requests y los response ya a nuestro backend a través de los servlets, que para eso se crearon estas dos carpetas, controladores y modelos, de tal manera que podamos procesar los datos que tenemos en el formulario, realizar una conexión con la base de datos para tener una interacción con datos almacenados y revisar, implementar también las respuestas desde un servlet, que sería el controlador, hasta nuestras vistas. Eso es todo por este video. Quedamos entonces atentos de la implementación del index a nuestro proyecto web de Java para continuar como tal con la implementación de los llamados a los controladores y el acceso a datos. Eso en nuestro próximo video.